¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a mi clase. En este día vamos a ver sobre el tema que está ya en nuestra última unidad, que es la unidad 4. Vamos a hablar sobre la seguridad de la base de datos y las copias de seguridad. Tenemos ya el documento subido en el aula virtual. Por favor, revisar cada uno de los contenidos que tenemos nosotros aquí, por favor. Entonces, con eso ustedes se pueden ayudar en cuanto a las tareas que tienen que realizar en casa. Necesidad de seguridad. La seguridad de las bases de datos es un área amplia que abarca varios temas. Entre ellos se encuentran los siguientes: las cuestiones de éticas y legales relativas al derecho de tener acceso a cierta información, las cuestiones de política a nivel gubernamental, institucional o corporativo relacionadas con el tipo de información que no debe estar disponible para el público. Cuestiones relacionadas con el sistema, como los niveles del sistema en que deben ser manejadas diversas funciones de seguridad. Las necesidades de las organizaciones de identificar múltiples niveles de seguridad y clasificar los datos de los usuarios según estos niveles. Modelo de seguridad en SQL Server. Nosotros tenemos el siguiente modelo que se basa primero en la solicitud de conexión a red, que es la conexión con el servidor SQL. Solicitud de inicio de sesión en SQL Server. Establecer credenciales de inicio de sesión. Cambio a una base de datos de autorización de acceso, en el que tiene que establecer el contexto de la base de datos. Intento de realizar alguna acción es verificar los permisos para las acciones que tiene esta jerarquía. Nuestra jerarquía de seguridad se basa principalmente en las entidades de seguridad del usuario de Windows, usuario de SQL Server y el usuario de base de datos. Asegurables, que son los recursos que pueden ser protegidos. Tenemos los tipos de seguridad. Los tipos de seguridad dentro de una base de datos son aquellos que se acostumbran a hablar de dos mecanismos de seguridad en la base de datos. El primero son los mecanismos de seguridad discrecionales, que se usan para obtener privilegios a los usuarios, incluida la capacitación de tener acceso a archivos, registros o campos de datos específicos en un determinado modo. Los mecanismos de seguridad obligatorios sirven para imponer igualdad de múltiples niveles clasificados, los datos y los usuarios en varias clases o niveles de seguridad de implementación desde la política de seguridad apropiada de la organización. El control de acceso es un problema de seguridad común a todos los sistemas de cómputo. Es el de evitar que cada persona no autoricen o personas no autorizadas tengan acceso al sistema, ya sea para obtener información o para efectuar cambios malintencionados en una porción de la base de datos. El mecanismo de seguridad de un sistema gestor de base de datos debe incluir formas de restringir el acceso al sistema como un todo. Esta función se denomina control de acceso y se pone en práctica, creando cuentas de usuarios y contraseñas, para que el sistema gestor de base de datos controle el proceso de entrada al sistema. Dentro de la seguridad de base de datos también tenemos lo que se refiere a cifrado de datos, que es otra técnica de seguridad. Es el cifrado de datos que sirve para proteger datos confidenciales que se transmiten por satélites o por algún otro tipo de red de comunicaciones. El cifrado puede proveer protección adicional a secciones confidenciales de una base de datos. Los datos se codifican mediante algún algoritmo de codificación. Un usuario no autorizado que tenga acceso para descifrarlos, para que un usuario autorizado contara con algoritmos o claves de codificación o descifrado para descifrarlos. En el administrador de la base de datos
es la autoridad central que controla un sistema de este tipo. El administrador de base de datos tiene una cuenta privilegiada en el sistema gestor de base de datos, a veces denominada cuenta del sistema, que confiere capacidades extraordinarias no disponibles para cuentas y usuarios ordinarios de las bases de datos. El administrador de base de datos ejecuta los siguientes tipos de acciones. Puede realizar creación de cuentas, concesión de privilegios, renovación de privilegios y asignación de niveles de seguridad. El administrador de base de datos es el responsable de la seguridad global del sistema de base de datos. Violaciones de la seguridad. Entre las formas de acceso malintencionado se encuentran la lectura no autorizada de los datos, el robo de información, la modificación no autorizada de los datos y la destrucción no autorizada de los datos. La seguridad de la base de datos se refiere a la protección frente a accesos malintencionados. Para proteger las bases de datos hay que adoptar medidas de seguridad en varios niveles, como en sistemas de base de datos, sistema operativo, red, físico y humano. También al momento de hablar de seguridad de bases de datos, también se habla de lo que es las violaciones de la seguridad, que deben conservarse la seguridad en todos estos niveles. Si hay que asegurar la seguridad de la base de datos, la debilidad de los datos o de los niveles de baja seguridad, que puede ser físico o humano, permite abordar las medidas de seguridad estrictas de niveles superiores, base de datos. La seguridad dentro del sistema operativo se encuentra en varios niveles, que van desde las contraseñas para el acceso al sistema hasta el aislamiento de los procesos concurrentes que se encuentran en el sistema. El sistema de archivos también proporciona algún nivel de protección. Cuando hablamos de seguridad de base de datos, también hablamos de lo que es las autorizaciones. Estas autorizaciones las manejan los usuarios. Pueden tener varios tipos de autorización para diferentes partes de las bases de datos. Entre ellas están las siguientes, como la autorización de lectura, de inserción, autorización de actualización y la autorización de borrado. Nosotros solamente al leer cada una de estas palabras podemos decir que la autorización es negada para toda la comunidad educativa, como se nos indicó en una reunión. Cada vez que realicen autorizaciones, deben evitarnos para que no nos descuenten a finalizar el mes. Ya. Ahora, la autorización de recursos permite la creación de relaciones nuevas, permite dar alteración añadiendo el borrado de atributos de las relaciones, da la autorización de eliminación, permite el borrado de relaciones. También nosotros hablamos de lo que es las estrategias de seguridad que se basa en el uso de visitas de funciones, del uso de procedimientos alimenticios y también el que permite establecer el nivel de seguridad más